Bueno, buenos días. Agradezco esta nueva invitación, una segunda invitación que me han hecho en la Escuela de Rosario para festejar estos 40 años de enseñanza del psicoanálisis en Rosario y agradecer, bueno, personalmente a Guillermina Díaz y a Dora Gómez que me han hecho la invitación. Así que, bueno, muchas gracias por poder venir acá a decirles algo. Voy a decirles, bueno, en principio, en lo que estábamos, el grupo, respecto de lo que es el estilo en psicoanálisis, podríamos pensar otras maneras de estilos, y sobre todo en Lacan, que él planteaba en Instancia de la Letra un presunto, le atribuían un presunto estilo de malarmeano, ¿no? Y saben de que después en Ancorel se ubica del lado del barroco. Bueno, yo, digamos, les voy a decir muy sintéticamente de dónde veníamos, ¿no? De trabajar las distintas maneras como tenía Lacan de plantear la cuestión del estilo. En los escritos, ustedes saben que en la obertura de los escritos, Lacan lo que plantea es que el estilo, dice, es ese lugar que designaba al hombre para Buffon, ¿no? Así que en principio entonces el estilo para Lacan era un lugar. Saben que hay una diferencia en francés entre lieu y place, ¿no? El lugar es el del otro, es un lugar. Y termina esa obertura diciendo que el estilo está determinado por aquellos a los que se dirigieron los escritos. Así que entonces, el estilo en principio dice es el hombre, y después también aquellos a los que el escrito fue dirigido en la medida que le dicen algo, ¿no? Así que el estilo implica también un retorno desde los otros. Después, en Juventud de Gide, también en los escritos, él plantea que vamos a modificar a nuestra voluntad el bufonesco aforismo. Yo después voy a plantearles también algo bufonesco, no les adelanto. El bufonesco aforismo, para anunciarlo, el estilo es el objeto. Así que segunda o tercera cuestión, el estilo es el objeto. Después, en la Universidad de Milán, en el año 72, él dice que tendría que llegar a hacerles la metáfora de que el significante es el estilo. Así que ahora tenemos otra dimensión, el estilo es el significante, entonces es el hombre, aquellos a los que me contestan porque les dirijo lo que escribo, es el objeto y es el significante. Para concluir este rápido recorrido, en el seminario 24, él dice que el estilo es el significante de la falta del significante en el gran otro, cosa que ya venía sosteniendo desde mucho antes, ¿no? Es decir, como para poner un límite a esa idea de que se trata del significante de la falta, se trata del significante de la falta de significante en el otro, que se llama significante del otro agarrado. Bueno, una manera de decir entonces que el gran otro no existe. Entonces, a partir de aquí, yo voy a decir lo que se me ocurre decirles de primicia, a ustedes y al grupo también, respecto a lo que estuve pensando de lo que es el estilo. Ustedes saben que Lacan, planteando la cuestión de las distintas maneras de inscribirse y escribirse la causa del decir o del dicho en el sujeto, que es a partir de la langue, ¿no? Que hace al poliformismo y al múltiple lenguas que uno habla a partir de la langue. Él, en una posición joyciana, lo que plantea es que el equívoco o el malentendido que estaría en la base de nuestras incidencias psicoanalíticas entre la interpretación y el forzaje es un real efecto de sentido. ¿Qué quiere decir un real efecto de sentido?
un efecto de sentido que no tenga que el Kant, ¿no? Un sentido, porque pueda tenerlos todos. Entonces, bueno, como conclusión les digo que entiendo que el estilo entonces tiene que ver con el sentido. El estilo tiene que ver con el sentido. Entonces yo les digo, miren, ahora entendí que el estilo es el sentido común. ¿Cómo sentido común? Porque el sentido común es el más común de todos los sentidos, porque todos tenemos uno, y el menos común de todos los sentidos, porque cada uno tiene el propio. Ahora, Lacan dice que se trata del sentido común, pero ¿cómo lo escribe él? Con en francés es UN, pero con mayúscula. Entonces, como ven, en el sentido se trata de cómo entendemos la cuestión del uno. Yo voy a simplemente decirles las 7 maneras que tiene Lacan de definir el uno. Él dice que el uno es el todo, que hace el conjunto, es el único, el que hace diferencia, es el cualquiera, que hace a lo particular, es el uno solo, que hace a la unicidad, el uno de la serie, que hace al discurso, el uno unario, que es la base de todas las identificaciones, y el uniano, que es el de la singularidad. Bueno, entonces, a partir de eso, así como Freud pudo hablar de su nieto y de su hija, y Lacan pudo hablar también de su hija y de su nieto, yo voy a hablar de mi nieto para entender esta cuestión del estilo. Estábamos en las vacaciones, en la playa, y él estaba haciendo un castillito, ¿no?, que le enseñaba el padre. Él estaba por cumplir los 6 años, y haciendo las vallitas, ¿no es cierto? Y vino una niñita de 3 años a jugar con él. Por supuesto, le deshacía lo que le estaba haciendo, y él la reclamaba y la reprendía todo el tiempo. Entonces, cuando se fue en fatal al final de cuentas. Entonces yo le digo, pero viste, no tenías que estar reclamándole todo el tiempo, dejala que ella, ¿por qué no dejás que ella hiciera lo que quisiera, no? Él se quedó callado, siguió haciendo lo de él, y sin mirarme me dice, lo que pasa que a veces hay que ser un poco rudo. Bueno, entonces, respecto de esto, concluyo ahora con esto. Creo que él es una especie de lacaniano avant la lettre, porque no lo leyó Lacan, creo yo que no lo leyó. Y esto de la rudeza me hace acordar de un texto de un autor poco trabajado aquí entre nosotros, que es Claude Jaurelet, que tiene un libro que se llama El retrato silencioso de Jacques Lacan, que lo interesante es que en el último libro de la colección que dirige Alejandra Ruiz, La voz del eco, de Eric Porges, hay un prólogo muy interesante de este analista, Claude Jaurelet, que dice lo siguiente respecto al estilo de Lacan. Su estilo era gritos, suspiros, susurros, pausas, reprensiones, vociferaciones, entonaciones furiosas, estrepitoso juicio final, mugidos, soplidos, rugidos, risa, exasperación chillona, hijo de la sorda, domador de pulgas, vociferador, gran sardónico, carterista, etc. Bueno, ver entonces que el estilo pasa también un poco por estas distintas posibilidades. Gracias. Lo que voy a presentar surge de un desglose de la problemática del estilo ligada específicamente a la cuestión de la transmisión, en el punto, digamos, donde uno de los lugares llamativos a donde Lacan lo ubica es justamente en relación al estilo. ¿Cuál es el valor clínico del estilo en Lacan? ¿Cómo comunicar la clínica? ¿Cómo es posible transmitir la experiencia? Freud hizo del relato clínico literario, la construcción del caso, la forma elegida de la transmisión de la clínica. Hace falta, me parece, hacer como un pequeño comentario del estilo en la literatura, entendiendo que vamos a hablar del estilo en un registro que,
digamos, compete prácticamente exclusivamente al psicoanálisis, y si a eso que compete al psicoanálisis se le llama estilo, es porque en alguna medida plantea un revés de cualquier otra forma de entender el estilo, por ejemplo, el estilo en el arte, el estilo en la literatura y otros tipos de estilo. En literatura el estilo es algo que alude a un rasgo de singularidad del ser hablante, un punto irreductible al que se llega por vía dilevare, quitando, ocultando, consiguiendo cierta visibilidad, asumiendo una naturalidad, decantando una forma, es decir, cierta manera de alojar un vacío. Podemos decir que Lacan, aún a pesar de que en sus inicios en el 32 hace girar la tesis doctoral de la psicosis paranoica alrededor de un caso clínico, no volverá a recurrir al caso, diferenciándose de Freud, que había hecho de esto un paradigma de su enseñanza. Más allá de este primer trabajo, que estaba todavía situado en el campo de la psiquiatría y que podría considerarse además ligado a otra serie de razones que podrían justificar que Lacan se haya abstenido de la vía del relato para transmitir la clínica. Más allá de eso, y en relación a esa abstención, es evidente, digamos, el soporte que hace Lacan en la clínica puesta en juego, tal como se plantea en lo que, dije la clínica, la lógica puesta en juego, tal como se plantea en lo que toca a lo importante de su retorno a Freud, lo que nos puede dar el fundamento de una transmisión que se sustenta en la manera de hacer presente la verdad que ella aporta. A la vez funciona como palanca que constituye la exigencia. A la vez funciona como palanca que constituye la exigencia en la operación de dar cuenta de la experiencia. La primera consecuencia de esa operación es la que lleva a reducir el relato a la transmisión de algunos rasgos clínicos que sin duda surgen de la práctica y que constituyen el rasgo del caso, considerado como una extracción del relato mismo que incluye al analista como autor del mismo, hasta llegar a una dimensión de referencia. Es importante, digamos, esta cuestión de la referencia, lo voy a plantear, quizás después lo pueda retomar un poquito, pero, digamos, la referencia en el sentido que nosotros podemos pensar la referencia como que la referencia es la falta de referencia. Uno podría decir la falta de referencia como referencia. Entonces, extracción, rasgo, referencia, falta de referencia, cosas que hacen a la problemática del objeto A. El otro eje es la escritura, publicación para transmitir la clínica. Entonces, una lógica, digamos, y una cuestión de buscar un punto referencial en la clínica, en la transmisión de la clínica para soportar, digamos, esa transmisión. El otro eje es la escritura, publicación. Para transmitir la clínica se podrá plantear que, advertido de los obstáculos que implica la transmisión de la clínica en la experiencia freudiana, Lacan haya hecho distintos intentos para soportar la transmisión en algo que funcione como referencia. Cualquiera sea el medio elegido, eso incluye la escritura, la publicación, incluso la literatura. La referencia al estilo, el estilo como referencia, parece el intento más serio y el que recorre toda su obra, haciéndose más evidente en los momentos de impasse y pasaje de las referencias estructurales. Entonces, ¿por qué vía puede encontrarse que el estilo pueda ser útil para tal empresa? Lacan lo indica él precisamente, dice, en relación hablando del retorno a Freud, todo retorno a Freud que dé materia a una enseñanza, transmisión digna de ese nombre, no se producirá sino por la vía por donde la verdad más escondida se manifiesta en las revoluciones de la cultura. Esta vía es la única formación que nos permite tener la pretensión de transmitir a aquellos que nos siguen.
se llama estilo, dice Lacan, esa cuestión. El estilo en el psicoanálisis, el estilo digamos, que propone Lacan a partir del retorno a Freud, es ese estilo que tiene que ver, digamos, con la vía, el recorrido, aquello que atañe, digamos, a la aparición inicialmente de una verdad que permanece oculta, fuera del campo del saber inicialmente. Entonces uno podría decir el estilo lo tenemos que ubicar en relación a la relación verdad-saber. Me tenés que sacar 2 minutos de la caída del... 2 minutos, un poco. Entonces el estilo es tomado por Lacan en relación a la verdad-saber que divide al sujeto presentándose como un operador situado en la convergencia de la verdad de la cura y el saber transmisible de esa verdad. Verdad-saber, entonces, convergencia de la verdad de la cura y el saber transmisible de esa verdad. Entendiendo que en términos de conjunción ello implica el lugar del objeto A y la posibilidad de pensar el trabajo sobre el estilo. Entonces, si en Freud el camino de dar cuenta de la verdad de su clínica, el relato culmina con la verdad como ficción, esa es la lectura de Lacan, la verdad como ficción, es una de las primeras formas que plantea Lacan respecto de la verdad, estructura de ficción, el trabajo sobre el estilo llevará en Lacan finalmente, al final de su recorrido, a un nuevo estatuto de la verdad, que plantea una relación con lo real como imposible. El paso de ese recorrido, en primer lugar, la ficción como mito, en tanto articula la verdad que anticipa la relación con la verdad como imposible. Si bien, pero el mito no es la única manera de ficcionar la verdad. Si bien la referencia de la ficción sigue siendo un punto de anclaje, a medida que avanzan los enunciados sobre la verdad, toma distancia del relato novela para acercarse a la forma poética, a la poesía. Si bien la cuestión del estilo estuvo presente con anterioridad, es allí, a nivel de la poesía, que el estilo se ubica en el centro. Si para Freud la referencia principal resulta ser la novela, para Lacan será la poesía, especialmente en tanto esta resulte de la transgresión de todos los géneros donde el objeto es el lenguaje y el referente brilla por su ausencia. Podemos decir que en la valoración que hace Freud del relato, da cuenta de su preocupación fundadora en tanto es instrumento privilegiado de la función de analizar. A diferencia de Lacan, que al privilegiar el estilo de la transmisión, recorta el valor formativo que ésta implica. Pero será cuestión de que el estilo posibilita articular de alguna manera, digamos, ese lugar formativo con el lugar, digamos, de la experiencia misma. ¿No se puede ver aquí acaso algo atinente al modo de instalación del deseo del analista, la verdad de su deseo analista, la ubicación del saber en el lugar de la verdad, si lo pensamos en la estructura del discurso? Mientras sostenemos que el analista forma parte del deseo inconsciente, puesto que constituye aquello a lo que se dirige. Y su trabajo, que se sostiene, ¿hasta qué punto? Hasta el punto donde la operación analítica lo ubica como resto, no resulta esa misma operación causa misma de la transmisión. Podríamos plantear a esta altura que el problema se reduce a la pregunta: ¿cómo el analista puede transmitir la verdad del caso del analizante? Si partimos de la estructura de los discursos y nos ubicamos a nivel del discurso del analista, transmitir la verdad del caso del analizante es transmitir al mismo tiempo la verdad del caso del semblante de objeto A que el analista soporta para el analizante durante el tiempo de análisis hasta la separación del objeto A. En relación a este campo de problema funciona el estilo.
En última instancia, lo que está en juego es siempre cierta adecuación entre aquello de lo que se habla y la manera de hablar de ello, subrayando que esa adecuación no podría, en este campo del decir, coincidir con ninguna adecuación de la cosa o del espíritu, sino que se revela la total inadecuación entre la palabra y la cosa, entre la palabra y aquello de lo que se habla. Tomar medida adecuada de la inadecuación conlleva el acercamiento asintótico a lo real de la experiencia analítica, transmitiendo la inconmensurabilidad que forma parte de la verdad del caso, lo que atañe al deseo del analista y al objeto causa de deseo como objeto. La puesta en juego del estilo es adecuada y permite no resolver la problemática de la transmisión, sino por el contrario, asegurar lo problemático mismo de la transmisión. Por ahora podemos decir que se trata siempre del relato, pero no un relato donde se aprecia la distancia entre el relato y lo real, sino como en primera instancia el lugar de pleno derecho donde se aprecia la cuestión de la verdad y un paso más, un relato que sería tal que el relato mismo sea el lugar del encuentro del que se trata en el relato. No se trata de una división entre real y relato, se trata de que el relato lleve en sí mismo el lugar de la división de lo que se trata en el análisis. Hola, buenos días y bueno, feliz de que estemos festejando nuestro 40 cumpleaños junto a ustedes y también feliz de que el grupo al que pertenezco de Convergencia esté acá en nuestra escuela, en Rosario, presentando las cosas que venimos trabajando hace un tiempo. Bueno, comienzo con una pregunta. ¿Por qué ocuparnos del estilo en psicoanálisis? Hace muchos años, en unas hermosas jornadas que hicimos en 1993, y este recuerdo no es solo añoranza, algunos analistas de Buenos Aires me invitaron a trabajar el estilo en psicoanálisis. No se concretó finalmente, pero las vueltas de la vida nos encuentran desde hace un tiempo interrogando la cuestión. Este solo hecho nos resulta significativo, aunque el enigma se mantiene incólume. Es más asombroso aún encontrar que Lacan comienza sus escritos en la obertura, así la llama, escribiendo la palabra estilo. Stilus es el instrumento punzante usado para marcar, escribir las tablillas antiguas enduidas de cera. Por desplazamiento pasó a designar el acto mismo de escribir. En griego, estilo con Y, claro, es soporte, columna. Entonces, como primera aproximación, podemos decir que la escritura es la columna de los escritos. Más aún cuando nos convoca al final de la obertura en tanto lectores a poner de nuestra parte. El estilo es el hombre mismo, así comienza. Dice, citando una frase diferida de Buffon, tomada de su discurso sobre el estilo, pronunciado en la Academia Francesa en 1753. Pero Lacan no sería Lacan si no escribiera otra cosa con esta frase. Entonces agrega, el estilo es el hombre al que nos dirigimos. La escribe entre signos de pregunta, interrogándonos, ¿a qué hombre entonces nos dirigimos? Buffon fue un naturalista muy reconocido en su tiempo. El hombre al que él se dirige es el hombre racional. La esencia del hombre en esta concepción es el hombre que piensa, que usa la razón, el que es porque piensa. Buffon cree de alguna manera que se puede controlar el lenguaje. Si se tiene un pensamiento claro, se puede entonces articular un discurso que esté bien organizado y que por ende sea convincente.
como si fuera posible cierta transparencia, tanto en la claridad del pensamiento como en su articulación a un discurso en tanto esté bien organizado. Eso ya era un fantasma en su época, esto nos transmite Lacan. Ese hombre ya era un fantasma. Y lo era porque nunca ocurrieron las cosas de esa manera. No es que hubo una época en la que esto era posible y hoy ya no lo es porque hemos progresado. Allí estaba el genio maligno, pudiendo engañarnos, y aún Lady Macbeth, la que fracasa al triunfar. Cuando Freud se ocupa de los que fracasan ante el éxito, no deja de mostrarnos las dificultades para resolver el problema que Lady Macbeth presenta. Busca en las sagas anteriores, anota las variaciones, lamenta la deficiente conservación del texto y la desconocida intención del poeta. Se pregunta por el sentido oculto de la leyenda. Aún así, le resulta más difícil abandonar el problema sin solucionarlo, nos dice. Y arriesga una observación con la esperanza de que nos señale un nuevo camino. Feliz observación, ni más ni menos que la división del sujeto. Siguiendo un estudio sobre Shakespeare de reciente aparición, el texto de Freud es de 1915-16, de Shekels, y agregamos, procediendo según las modalidades del sueño, nos ofrece un texto precioso. Shekels postula que el poeta divide un carácter entre dos personajes, cada uno de los cuales sería, pues, imperfectamente comprensible sin el otro. Podría entonces suceder, nos dice Freud, que en el caso que nos ocupa, sería vano considerar a Lady Macbeth como un personaje individual y buscar los móviles de su transformación sin atender a Macbeth. Así se cumple en ella lo que él temió en su angustia. Ella encarna el remordimiento después del crimen. Él, en cambio, adopta una actitud de desafío. Juntos agotan todas las posibles reacciones frente a un crimen, como dos partes recortadas de una misma personalidad, mecanismo que él mismo nos hiciera conocer con los modos de figurabilidad del sueño en la escritura. Freud escribe este texto en 1915, aún no había escrito El yo y el ello, pero refiere la cuestión al sentimiento de culpabilidad en la trama del Edipo, que sería esa culpabilidad de raíces oscuras y demoníacas. Las brujas de Macbeth dan comienzo a la tragedia y su decir oracular, profético y de encantamiento son el hilo rojo en este texto que nos sumerge en una enorme fantasmagoría. Voy a saltear. ¿Eso me falta nada más? Oh. El poeta produce la invención del sujeto dividido entre Macbeth y sus fantasías y visiones, entre Macbeth y las tres brujas, entre Macbeth y Lady Macbeth, a su vez dividida en su vagabundear sonámbulo, intentando en vano limpiar las manchas de sangre de sus manos. La caída de A no se ha producido. Las manos manchadas de sangre, imposible de desprender, lo atestiguan. Lacan tiene la genialidad de presentarnos, como lo hizo en Kant con Sade, a Freud con Descartes, y articular la lógica de aquel a quien nos dirigimos. Si es el objeto quien responde a la pregunta sobre el estilo, y a ese lugar que designaba el hombre para Buffon, lo llamamos la caída de ese objeto, entonces no podemos dejar de considerar a ese ser de objeto del sujeto. Eso que me pensaron, no lo puedo pensar. Caída, precipitación, pasaje al acto fundante que implica la castración en el otro y la imposibilidad de un universo cerrado del discurso. Cuando pienso, no soy eso que me pensaron. Ellos, inconscientes, intermediados por la escritura del fantasma. Ahora, ¿cómo decir de la caída del objeto? ¿Cómo decir al objeto en su caída? En tanto es al objeto en su caída el hombre al que nos dirigimos cuando decimos que el estilo es el hombre.
Lacan dice que el pájaro pinta con sus plumas al caer. Recordar estas palabras posibilitaron una aproximación. Cuando una estrella cae se pide un deseo, dice el saber popular. El pájaro pinta con sus plumas al caer, el árbol con sus hojas de otoño, la serpiente con la lluvia de escamas. El hombre se pinta al deponer su mirada en el cuadro y con los copos sin eco que caen de su voz cuando la eleva. Si en estos mismos escritos encontramos que lo que se transmite es el estilo, el hombre al que nos dirigimos y la formación de analistas se entrecruzan. Hoy puedo decir entonces que será trazando y transitando estos senderos que tendremos la ocasión de construir una puerta al porvenir. Buenos días. Bueno, han sido muchos los temas y las cuestiones que hemos trabajado este tiempo con el grupo y bueno, en pocos minutos sería difícil, digamos, tomar varias de esas líneas, así que bueno, como cuestiones en relación al barroco o a la evolución del concepto de estilo. Con lo cual, bueno, yo en Tucumán presenté un trabajo un poco más extenso que por, digamos, piedad hacia ustedes decidí no leer y he empezado, barrí un poco y dejé, digamos, un breve punteo en relación a los lugares donde Lacan trabaja la cuestión del estilo y lo que quería transmitirles es una idea y una pregunta. Si logro eso, me parece que ya podemos conversar. Así que paso a leer el trabajo. El trabajo le puse un título que es El estilo no es el hombre. Agradezco y felicito a la Escuela Sigmund Freud de Rosario por la invitación a estas jornadas y por sus primeros 40 años de fundación. En especial a Guillermina Díaz y a Dora Gómez, quienes me cursaron la invitación y por formar parte de nuestro grupo de trabajo. Venimos trabajando hace casi un par de años la cuestión del estilo en psicoanálisis, en el marco de un grupo que tengo el placer de compartir con colegas y amigos. Estamos en un primer tiempo de concluir esta etapa de trabajo para luego poder relanzar el mismo tomando un sesgo diferente al que fuimos recorriendo. Como tengo pocos minutos para exponer las ideas e interrogantes que me atraviesan, iré directamente a lo que me interesa transmitir para luego poder dialogar. El sesgo que sostiene y causa el trabajo de lectura, investigación y discusión acerca de la cuestión del estilo es la pregunta por el mismo. Pregunta que preocupó a Lacan ya desde sus inicios e impulsó como causa en su elucubración. Podemos ubicar la cuestión del estilo en 4 lugares de su extensa formulación, brevemente. 1. En uno de sus primeros trabajos, El problema del estilo y la concepción psiquiátrica de las formas paranoicas de la experiencia, publicado inicialmente en el número 1 de la revista Minotauro, en junio de 1933, a sus 32 años, y más tarde en el libro que agrupa algunos trabajos de esa época, entre ellos su tesis sobre la psicosis paranoica. Ahí ya planteaba su preocupación al respecto. Como la cita es larga, decía, y el tiempo es corto, solo diré que allí concebía el estilo como el fruto de una elección racional, de una elección ética, de una elección arbitraria o bien de una necesidad experimentada por él, cuya espontaneidad se impone a todo control. En un primer momento, entonces, el maestro francés privilegia, en torno a la noción de estilo, la idea de un anudamiento o articulación de instancias de diferente estofa: lo racional, lo ético, lo arbitrario, lo necesario y lo espontáneo.
De este ensamble surge y se constituye para él en ese tiempo un estilo. 2. En la obertura de sus escritos de octubre de 1966, las citas no están en orden cronológico, están mezcladas, podrían tener algún orden lógico. En la obertura de sus escritos de octubre de 1966, 33 años más tarde, Lacan inicia su comentario invocando la famosa frase del conde Buffon de su discurso sobre el estilo de 1753. El estilo es el hombre mismo, prolongándola más tarde el hombre al que nos dirigimos. En la misma obertura se plantea una pregunta que a mi criterio es clave para pensar la cuestión. Se interroga si suscribiría esta fórmula. Pero ¿a qué hombre nos remite Buffon cuando afirma el estilo es el hombre? Buffon era un científico naturalista y racionalista que en su discurso sobre el estilo despliega la idea que él mismo sería una construcción que el sujeto, o el hombre en este caso, desarrolla no solo en relación al rasgo estético, sino a su manera de transmitirla, al conjunto de los rasgos formales que presenta una escritura, apoyado en la retórica y en la poética. Se trataría entonces de la manera propia de cada escritor, según Buffon, y lo que cuenta es la manera de exponerlo, su organización. Digamos que habría cierta pretensión de objetividad. Este orden y movimiento sería para él el orden de los pensamientos mismos. Por ello redobla la apuesta de Séneca, para quien el lenguaje es el espejo del alma. Oratio vultus domini est. Hablar bien es pensar bien. Lacan, fiel a su estilo, y tal como lo hizo con Descartes, a quien subvierte, refutando la posibilidad de pensar el ser, no pienso y soy, o sea, o no soy o no pienso, operaría en Buffon el mismo procedimiento, afirmando enfáticamente que es el objeto quien responde a la pregunta por el estilo que planteábamos de entrada, y que ese estilo estará determinado no por quien emite el mensaje, sino por aquellos a los que este mensaje va dirigido. Cito: del estilo determinado por aquellos a los que se dirigieron, invitando al lector, como consecuencia de ello, a que le sea preciso poner de su parte. Así concluye esta obertura. 3. En su escrito Juventud de Gide, o La letra y el deseo, de abril de 1958, donde trabaja la relación del hombre con la letra y el deseo y el arte de la composición, reafirma la formulación que subvierte a Buffon, reforzando su posición con firmeza. Cito: nos incita a modificar a nuestra voluntad el bufonesco aforismo, atentos a la ironía. Para enunciarlo, el estilo es el objeto. Y agrega más adelante, digamos, para no andar con rodeos, que restituye al crítico el poder de ordenar a su gusto la intrusión en la obra literaria de la vida privada del escritor. La obra del propio Proust no permite rebatir que el poeta encuentre en su vida el material de su mensaje. Aquí es donde la obra, sigue la cita, aquí es donde la obra de que tratamos nos esclarece con su acierto. No es en su contenido, sino en su destinación, donde hay que buscar la diferencia de los papeles íntimos. 4. Al final del psicoanálisis y su enseñanza, escrito de 1957, se refiere al estilo del psicoanálisis como aquello que hace pasar una verdad, la verdad del goce, agregamos, verdad del inconsciente que se transmite en el entre líneas, como afirma al inicio de ese trabajo. Por lo antedicho, concluimos. Lacan afirma, subvirtiendo a Buffon, que es el objeto quien responde a la pregunta por el estilo. Objeto tal que revela la división subjetiva entre saber y verdad. La verdad del goce y el saber en falta. Es en los rastros de ese objeto pulsional donde se dibuja su caída como una estela que es resto de esa operación. Caída que revela al hombre su nuevo lugar, perdiéndose como referencia segura, racional y ofreciéndose como objeto del lenguaje en el lugar donde elabora su goce. Allí se planteará las preguntas por la existencia, sexo y muerte, a su manera, delineando su estilo como testimonio ausente de su goce que se ofrece a ser leído. Finalmente me queda una pregunta que me gustaría compartir
que me gustaría compartir. Si sostenemos con el Lacan del seminario 11, que se interroga por la relación del sujeto a la pulsión luego de atravesar el fantasma fundamental, y teniendo en cuenta su afirmación de que es el objeto el que responde a la pregunta por el estilo, ¿será factible operar un cambio de estilo en la medida que el sujeto modifique sus condiciones de goce en relación a ese objeto pulsional? Gracias. Muchas gracias, muy contenta de estar acá en este festejo tan importante que nos reúne a todos. Y bueno, felicito a la escuela Sigmund Freud por estos 40 años en los que realmente nos han dado muchas cosas. También agradezco a mis compañeros, ¿no es cierto?, el espacio que compartimos. Voy a comenzar diciendo que el estilo es una noción que viene del campo del arte. En ese sentido es un poco, quizás uno se sorprende un poco cuando Lacan mete el estilo frente a una transmisión que se suponía resuelta por vía de los matemas. Es decir, que de algún modo el estilo plantea ahí una pregunta. Antes de llegar un poquito más a eso, voy a volver a esto que, ¿por qué pone Lacan algo que no viene de la lógica, que no viene de la topología, algo que viene de un campo como el del arte, ¿no? Entonces, quiero decir antes que nada que el arte, en el arte, la noción de estilo también es una noción espinosa, que no tiene un solo sentido. Por un lado está el tema de las escuelas de estilo y las transmisiones, el estilo barroco, el estilo renacentista, que son un conjunto de procedimientos, de algún modo, que intentan transmitir algo de cómo se produce la obra de arte. Y en ese sentido hay una cuestión que tiene que ver con la transmisión y con ese conjunto de procedimientos y de usos. Por el otro lado, bueno, después del romanticismo, por supuesto, cada artista es un estilo en sí mismo. De hecho, siempre lo fue, es decir, que pone también en juego este aspecto de lo intransmisible del arte. Es decir, uno con muy bonita receta puede querer escribir, puede querer hacer un cuadro barroco y sale algo que es todo lo contrario de los barrocos que admiramos. Es decir, que el conjunto de recetas no solo no agota, pero sí es cierto que hay algún nivel de transmisión. Aún hoy se ve en los talleres de pintura, se ve que a veces hay marcas de un maestro que pasan, bueno, Clara dirá mejor que yo, pero a veces hay marcas, es decir, hay algo de la transmisión, también en la escritura. Hay generaciones, hay gente que se ha formado junta y algo pasó. ¿Cómo pasó? Eso es raro, porque en sí uno diría, bueno, es intransmisible. Si alguien pinta, pinta, y si no pinta, por más que vaya a un taller, no va a lograr sacar algo. Pero algo pasa. Entonces, esa doble pregunta de cómo se transmite por medio del estilo y cómo es intransmisible, ¿no? Luego, el término no es algo, el estilo que se pueda definir de antemano. Para nosotros es algo que se encuentra y sobre todo se elabora poco a poco, integrando la contingencia de lo que surge bajo la forma de acontecimiento, de palabra, de relato. Es decir, contrariamente a lo que, digamos, la cita de Lacan, que claramente en su estilo es irónica, porque decir el hombre es el estilo con tal, ¿no? Es decir, obviamente Lacan es irónico y en ese sentido lo que decía Edgardo también de, bueno, con qué tono de voz lo hubiese dicho, o de qué modo hubiese ayudado para poder entender que en realidad está revirtiendo la cita. Bueno,
Pero, digamos, esa cita, ¿no?, apela a la cuestión del objeto y a una lógica que tiene que ver con el objeto. En ese sentido no habría un interior que se expresa en el exterior, no habría tampoco una gran libertad. Es decir, cada uno tiene algunas posibilidades y tiene cerrado otras. Es decir, que efectivamente, ayer Eduardo Estupía decía por televisión, un pequeño, justo le preguntan de estilo, y él dice, sí, pero está hecho de restricciones. Es decir, yo no soy un colorista, yo no soy esto, yo no esto, y con la línea, que es lo que él cuenta con el dibujo, arma su estilo, ¿se entiende? Es decir, que me parece importante que esa contingencia es una contingencia que se presenta para el sujeto de afuera, en cierto sentido, aunque él en su interior hubiese querido decir voy a hacer una acuarela, bueno, probablemente no tiene esa vía abierta, es decir, hay que ver qué vías están abiertas y cuáles no. Entonces, esta dificultad que plantea la noción de estilo, entonces, es que viene del campo del arte, que Lacan la introduce en el psicoanálisis, que hablamos de estilo de un analista, que se habla de estilo de un análisis, que se habla del estilo de Lacan, y entiendo que no se trata de cerrar eso en decir, bueno, o es el estilo del analista o es el estilo de Lacan, sino que son todas complejidades, ambigüedades que se nos fueron abriendo a lo largo de este trabajo, ¿no? Esto creo que es la dificultad, perdón, ya me puse nerviosa 4 minutos. Bueno, entiendo que esa es la dificultad de tolerar esta noción de estilo sin cerrarla, diciendo que se refiere a esto o aquello y aceptando esa polisemia que la constituye, que abre de ese modo, tolerando esto se puede abrir cierta problemática, me parece. Renunciar a estas cuando Lacan habla del banierismo, cuando nos invita a pensar el barroco, se trata meramente de una metáfora tomada del arte y cabría en ese caso abrir una disyunción, el barroco en el arte o el barroco en el psicoanálisis, o está también escribiendo el psicoanálisis, inscribiendo el psicoanálisis en una estética que no rechaza el inconsciente y que ofrece una escritura posible de goce. En ese sentido, Lacan dice claramente esto de que el clasicismo y el neoclasicismo piensa el pensamiento de un lado y el hombre del otro, el sujeto del otro. Y que eso no podemos pensar de esa manera, digamos. Eso, bueno, después quería leer, sí. En De un discurso que no fuera del semblante, vemos a Lacan instalar una línea de significación que si bien aparece dispersa en una lectura que siga el recorrido de cada clase, se retoma a lo largo de todo el seminario. Instalar el cielo no es lo mismo que mencionarlo. Lacan habla del cielo. Al hablar del cielo, habla de los dioses. Al hablar de la esfera, se refiere a sí mismo a una lógica. El cielo como esfera le sirve para hablar de la caverna, del espacio de proyección, del relámpago, del arco iris. Ese mismo cielo que ya comenzamos a ver más bonito, discute con Heidegger y con Derrida. Se calla y Lacan, en una clase memorable, le proyecta la imagen del resplandor de la tachadura, al que le coloca inmediatamente nubes de oro, donde puede oírse ya no el llamado de Dios, como podría esperar un inadvertido, sino el de Aristófanes, un muchacho bastante más simpático. Es de esta materia en suspensión que son las nubes, donde podemos situar lo que ocurre con el significante, apariencia por excelencia, y es de su ruptura donde, si lo miramos desde el avión extrínseco al que nos invita Lacan, veremos desprenderse enjambres que evocan el goce en cuanto a que se rompe una apariencia.
que en lo real se presenta como un abarrancamiento del significado. En ese sentido, el estilo de Lacan a veces parece disperso, pero no es disperso, sino que también hay un seminario donde retoma las líneas de significación que son ficciones, como por ejemplo trabaja el pote de mostaza o otras líneas de esta manera, que no es poesía y tampoco es relato, es otro modo de intervenir, de producir líneas de sentido. Bueno, gracias. Buenos días. Les agradezco a los 5 las intervenciones, me hicieron pensar y voy a, de alguna manera, tratar de... Lo que me hicieron pensar primero de todo es una cuestión del estilo y la identificación. Alguien nombró por ahí la cuestión de la identificación, porque me hizo acordar que en alguna oportunidad lo vi a Lacan en persona y vi a sus discípulos en masa imitando su estilo. Incluso imitan su manera de trabajar, etc. Entonces, esto, lo que originó mi reflexión era lo que Eduardo planteó, si es factible, a partir de lo que mencionó del seminario 11, de la pulsión, etc., si era factible cambiar o modificar el estilo. Hay que ver si se trata de un estilo a veces o simplemente de una identificación a un estilo. A querer ser como Lacan, que dijo, hagan como yo, no me imiten, o realmente tener un estilo. Y entonces, o encontrar su propio estilo, porque es singular el estilo, más allá de las formas clásicas del estilo. Así que la pregunta que planteó Eduardo al final, si es posible modificar el estilo, me parece muy interesante. Yo creo que sí. Yo creo que se puede, así como uno puede modificar los modos de gozar, también puede modificar el estilo, pero es mi respuesta rápida. Y quiero que ustedes me digan algo sobre la cuestión, que estuvieron trabajando mucho. Gracias a la mesa. ¿Se escucha? Sí. Lo que quiero decir lo acabo de pensar recién gracias a ustedes. Hay una relación entre el punzón del fantasma y el estilo. En griego, punzón se dice estigme, estigma. Es decir, que punzón es tanto el instrumento como el resultado. Es decir, que en el fantasma hay marcas en el objeto, que es lo que nos han hecho sujeto. El estilo sería la posibilidad de transformar de una manera que no conocemos, pero que se nos presenta como necesaria, las marcas que fueron las nuestras, los estigmas. Es decir, estilo es algo que probablemente se pueda cambiar, pero a condición de poder saber qué es lo que nos fluye necesariamente en el trabajo y qué es la lectura de cómo hemos sido heridos como objeto. Y el estilo es, como analistas, o tomando en cuenta a los pintores o los músicos, el estilo es algo que uno escucha una frase y sabe de qué escritor es por la construcción sintáctica, o uno escucha un pasaje
musical, no se acuerda de dónde es, pero es Brahms o Beethoven o Mozart, sí, porque hay un canto, sí, hay un estilo que es inconfundible y que no cambia nunca, por más que se complejice. Héctor, discúlpame, tenemos que ir acotando para dar lugar a otros. Es decir, a que puedan responder. Lo que quería decirles es que ustedes me hicieron pensar en que el estilo tenemos que retrotraerlo a las marcas que llevamos desde antes. Sí. Bueno, gracias a la mesa. Coincido con Benjamín en relación a la cuestión de que sí se puede cambiar de estilo. Al final del análisis, retomando la relación con la pulsión, lo que traía Eduardo Holzkamp, y también que imitar no es tener un estilo. Una cosa sobre el estilo de Freud y el estilo de Lacan. Creo yo que el psicoanálisis vino a ponerle un límite a la pretensión de la racionalidad cartesiana a decirlo todo. Entonces puso un límite creándolo la Das Ding y el agujero que aloja el objeto A. En ese sentido, Freud tenía un estilo persuasivo. Por eso la cuestión que traía Eduardo Gluck en la novela, ¿sí? Freud quería persuadir de que lo que él traía no era chamanería ni oscurantismo, sino otra racionalidad. Lacan, en cambio, en relación a lo que traía Edgardo, tenía que despertar a un psicoanálisis que se había transformado en garante de la adaptabilidad a la racionalidad. Entonces, Lacan tenía que ser rudo como el nieto de Edgardo Feinsilver, ¿sí? Pero no sé si ahora tenemos que seguir siendo rudos, no solo porque sería imitar a Lacan, sino porque en este momento volvemos a tener que persuadir. Volvemos a tener que persuadir a una comunidad hiperracional, ¿sí? De que el psicoanálisis es una herramienta de cura extraordinaria. Retomo lo de Dora. La caída del objeto hacia el hombre, ¿sí? Por eso no está mal decir que es el hombre al que se dirigen o al objeto, creo que se articulan, pero tenemos que recordar que hoy se vuelve a olvidar el objeto que pone el límite a la racionalidad. O sea que tenemos que volver a ser persuasivos. Retomo lo que dijo Eva hoy, intentando en la polis hacer algo que vuelva a persuadir. Seguir siendo rudos hoy para mí es un problema. Gracias. Oscar, perdón. Oscar había pedido. Bueno, hablo. Bueno. Yo dialogué, muchas gracias a la mesa, me gustaron todos los trabajos, pero dialogué fundamentalmente con los de Eduardo Holzkamp, Eduardo Gluck y Alejandra. Y en lo siguiente, ¿no? Partiendo de que hacer del destino del objeto un estilo, como planteaba Eduardo, y que estos, entiendo de lo que dice Alejandra, que sería poder encontrar modos del bien decir, y esa es la relación al arte y a la estética, me detenía en el punto que planteaba Eduardo, que es Eduardo Gluck, que es la imposibilidad de la transmisión de este pasaje puntual y detallado del objeto al semblante. Y pensaba que, por ejemplo, la charla de café, dice Lacan, de alguien con otro, se borra con lo que sigue después. Por eso lo que se dice en un análisis es veredicto, lo que el analizante dice. Ahora, ¿qué pasa con lo que dice el analista? Porque si el analista no es muy narcisista, ya ha atravesado esos tiempos y no está pendiente de las clases que tiene que dar, su acto lo olvida. Pero lo olvida no es porque es una formación del inconsciente, ese olvido que se puede recuperar de alguna manera. No, lo olvida porque cayó su acto con cada analizante que entra al consultorio y no lo puede recuperar. El pasador, digamos, el analista lo olvida. El pasante se las tuvo que ver con sus efectos. El pasante que teoriza eso me da desconfianza, me parece que está contando los efectos, pero olvidó el movimiento.
Y el pasador se encuentra con eso, sin poder dar cuenta. Ahora eso, yo estoy peleando contra el confort que da el concepto de real imposible a los analistas. Porque ahí nos quedamos diciendo, bueno, es imposible, no hay nada para transmitir, no terminemos el día como Freud intentando escribir algo de ese movimiento, porque total es imposible e inaprensible. Pero Eva, hay algo perdón, posible. Eva, Ya termino. Eva. Bueno, hay algo posible, Tenemos que quería saber si continuar. hay algo que se Sí. pueda dar cuenta o no. Pasale por favor a Oscar, que había pedido. Y ya pasamos a la... Bueno, voy a ser ¿Sí? muy breve. Gracias a todos por los trabajos. Me sumo a esta diferencia que se hizo antes entre identificación y estilo. Y concluyo con esta pregunta, que tal vez sea redundante, pero el estilo es el objeto, es una de las definiciones. Y diría, el estilo no es el saber hacer con el objeto, y esto es lo que se adquiere justamente una de las posibilidades durante el transcurso del análisis y particularmente en su final. Bueno, es eso. Ahí tenemos. ¿Tenemos cuántos? ¿2 minutos cada uno? Sí. 2 minutos cada uno, ¿no? Bueno, les agradezco mucho las preguntas y también a mis compañeros del grupo, que todas estas cosas nuevas que hemos traído acá hoy para seguir pensando juntos. Voy a sintetizar lo que yo quise traer y tiene que ver con la pregunta que nos hicieron, ¿no? Yo cuando les dije que entendí ahora que el estilo es el sentido común con uno con mayúscula, y cuando planteé los 7 tipos de unos, quise decir que el estilo es la manera como se conjugan los 7 unos que hacen la singularidad. Y que, bueno, en todo caso, yo creo que si la pregunta es si se puede cambiar o no de estilo, a mí me parece que depende qué primacía de uno de esos unos existan para pensar que es posible. Y no me parece que sea solo al fin del análisis, ¿no? Por ejemplo, yo pienso, tal vez esté equivocado, que cuando Ana Padovani me habla, no me habla siempre igual y que tampoco le habla igual a sus amigas. Y quiero concluir con una evocación. Esta les dije que era la segunda vez que yo hablaba en la Escuela de Rosario y en este mismo lugar. La vez anterior compartí la mesa con Pura Cancina. Quiero decirles que, hablando de los estilos y de las variedades de los estilos, yo tengo varios hermanos biológicos y hermanos de la vida. Y con ellos a veces hablo como una mezcla de lo que nos pasa, a mí me pasa a veces, ¿no? No cuando le hablo a los analistas, me parece, como una especie de cocoliche o de lunfardo, ¿no? Un saigual. Bueno, lo que me pasaba con Pura Cancina, que yo cuando hablaba con ella, tal vez con esta cuestión de la fraternidad, como decía la otra mesa, estructural, a veces me salía algo de esto, y ella siempre me decía, ¿qué decís? ¿Cómo lo decís? Es decir, que me parece que para Pura Cancina, en su estilo, nada era poco en psicoanálisis. Gracias. Gracias. Bueno, quería decirles que en este grupo también forman parte de este grupo Guillermina Díaz, que como participa en otro, no está acá hoy en esta ocasión, y Hilda Rodríguez y Lili Donsis, que no pudo llegar. Daniel Paola, que está, claro, está llegando, se nos dejó y se fue con otro grupo, sí. Eso fue lo que ocurrió. Y tenemos 2 en Brasil que no pudieron llegar, Robson y Lucian, nuestros queridos amigos. Bueno, yo creo que si es, primero, antes de pensar en cambiar el estilo, que haya un estilo. Que haya un estilo. Y ese estilo sí creo que tiene que ver, poder hacer algo con esas marcas que nos vienen desde los tiempos primordiales. Y creo que apostar a un análisis es también apostar a poder cambiar del estilo, porque si estamos hablando que la escritura del fantasma que conecta el yo inconsciente y que allí se van a distribuir los goces de otra manera, me parece que allí da la posibilidad tal vez de un estilo del sujeto, donde el sujeto ponga su marca ahí de un modo diferente al que el destino le dio.
Y otra cosa que me hicieron recordar con los comentarios y las preguntas es una frase de Lacan que me hizo trabajar muchísimo desde hace muchísimos años en el Seminario de la Ética del Psicoanálisis, donde nos dice, casi como diciendo, ¿cómo no se dieron cuenta? Nos dice, hay una ética del psicoanálisis. Freud nos da una estética del psicoanálisis que está articulada a la ética del psicoanálisis, que es la de la inaccesibilidad a la cosa. Bueno, eso quería agregar. Gracias. No, faltan 3 contestar. Bueno, brevemente, la pregunta sobre estilo e identificación. Es cierto, porque el estilo siempre está al borde de la copia y por ende está al borde de la identificación. Por ejemplo, yo me acuerdo que Isidoro ponía un verbo que era propiciar, y en un momento era como que todos usábamos propiciar y realmente era algo que tenía que ver. Lo que pasa es que es muy difícil reinventar todo y efectivamente por eso refería que, bueno, evidentemente el analista tiene esta cuestión de reinventar y de no autorizarse más que de sí mismo, pero de todos modos habría que ver, digamos, si el único modo de que algo, ¿qué hace con lo que copia, con lo que imita? Porque también hay un plano. Eso yo creo que es contrario a la construcción de un estilo, es decir, habría que desapropiarse y rehacer todo uno mismo, lo cual nunca se logra por completo, salvo 5, 6, 10 analistas que hicieron un estilo, Winnicott, Melanie Klein, que ahí sí me parece que el estilo tiene otro nivel, ¿no? Un poco lo que decía hoy Héctor, eso de que uno lee, por ejemplo, Noche Infatigable y sabe que lo escribió Borges, porque nadie más puede escribir Noche Infatigable o alguien que lo copió, digamos, pero no. Eso es una cuestión. La otra cuestión es que yo no sé si hay cambio de estilo. Lacan usa estilo como estilo madre de Juanito, estilo American Way of Life, usa el estilo a veces en otro sentido, pero yo creo que no todos vienen con un estilo dado, salvo que uno crea que la neurosis es un estilo. Es decir, que en ese sentido hay una construcción y creo que lo que decía Oscar del fin de análisis, digamos, es una construcción. Y en relación con lo que decía Silvia, yo justo no traje un trabajo, pero creo que tenemos que trabajar la cuestión del estilo porque el interlocutor no es el de mayo del 68, no estamos hablando con los que hablaba Lacan y por ende es hasta un gesto de una vanguardia tardía, decirle a los conductistas ciertas cosas que a veces decimos y tenemos que trabajar un poco de retórica también. Gracias. Bueno, agradezco las preguntas, voy a resumir, no las puedo tomar una por una, pero bueno, agradezco. Me parece que Lacan nos da, en relación a esta cuestión de la imitación, ¿no? Lacan nos da una posibilidad, creo que él mismo instala una barrera, que es lo paradojal. Entonces me parece que ahí cualquier deslizamiento hacia la imitación se torna bufonesco. Él nos ofrece esa posibilidad. Creo que la posibilidad de pensar desde lo paradojal, creo que si tuviera que definir el estilo de Lacan diría eso, que es paradojal permanentemente, con lo cual siempre nos deja como en una pata en ese sentido. Y en relación al cambio de estilo, yo afirmaría que sí, coincido con lo que decía Silvia y Benjamín. Me parece que si hay un cambio en el sujeto en relación al goce, a su objeto de goce, a lo pulsional, coincido que no va de suyo que haya un estilo. Y en relación a esto, la cuestión de la destinación, de que es algo a ser leído, no es en sí mismo. Si no hay lector de eso, ¿cómo uno podría deducir de ahí algún estilo? Tiene que haber algún interlocutor que lea el goce que ahí está en juego y pasa entre líneas, como una verdad. Bueno, diría eso en principio. 1 minuto voy a hacer. El filo, digamos, para mí de la cuestión es que es del orden del lenguaje que no hay referente último. El estilo viene a ese lugar. No, porque uno puede decir, bueno, está bien,
no hay referente último, no va a decir la identificación, no hay referente último. Todo lo que se construye en el campo del conocimiento implica la sustracción de aquel elemento que no tiene referente. Todo recorte en el campo epistemológico implica, digamos, que aquel elemento que no tiene referente queda fuera del sistema, en la construcción del sistema. Nosotros planteamos no esa cuestión, digamos, los analistas y el discurso analítico plantea no esa cuestión, sino que el referente para nosotros es la falta de referente. Entonces hacemos de la falta de referente, digamos, un referente. A esa cuestión viene la problemática del estilo. Y lo último que voy a decir es una cosa que siempre dice Edgardo, y que a mí me parece que es muy interesante, y es, recorrimos mucho de los textos de Lacan respecto del estilo, y el estilo es el significante uno, después el significante, no uno, sino es el significante, el estilo es el objeto, el estilo y el estilo es el punzó del fantasma. El estilo, y la pregunta era, ¿el estilo es todo? El estilo es una vía, no se puede sustancializar lo que es el estilo, es un camino, es un recorrido. Es ese recorrido que va, a mí me parece que clínicamente para el analista, y tiene que ver con el deseo del analista, que va de ese inicio del saber en el lugar de la verdad, ¿no? Que es efecto del deseo del analista, su ubicación en el discurso analítico, y ese camino de vaciado de saber, digamos, que termina constituyendo al analista como objeto A en el semblante. Si eso da cuenta de algo de lo que preguntabas. El intento de ubicar clínicamente para mí el estilo era, y lo encontré ahí, es en los 4 discursos.